¿Qué es la santidad y qué es la santificación? ¿Cómo estás, amigo y amiga? Te saluda Ernesto Vargas, tu hermano y servidor, y en el video anterior hablamos de una pregunta fundamental: ¿de qué me salvó Jesús? Y vimos que Cristo nos salva del pecado, nos salva del demonio, de la muerte eterna y de la separación de Dios, para introducirnos en la comunión con Él. Pero hoy toca dar el siguiente paso. Si Jesús me salvó, entonces, ¿qué hace esa salvación en mí? ¿Cómo actúa? ¿Cómo transforma mi vida concreta? ¿Cómo se ve esa obra de Dios dentro del alma? Aquí entramos en un tema central de la fe cristiana: la santidad y la santificación. Primero hay que decir algo muy importante: no es algo reservado solo para monjas, sacerdotes o grandes místicos. La santidad no es un lujo espiritual para élites. La santidad no es una rareza de unos pocos. La santidad es la vocación normal de todo bautizado. La Iglesia enseña con toda claridad que todos los fieles de cualquier estado, de cualquier condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Cristo, que es el maestro y modelo de toda perfección, envía su Espíritu para movernos interiormente a amar como Él amó. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es, en su raíz más profunda, la vida de Dios en el alma. Es la criatura viviendo en amistad con Dios. Es el ser humano hecho partícipe de la vida divina. Es Cristo viviendo en mí. Es el Espíritu Santo configurándome interiormente con Jesús. Ahora bien, ¿qué es la santificación? La santificación es la acción viva de Dios en mí, por la cual la gracia va penetrando mi mente, mi corazón, mis afectos, mis decisiones, mis relaciones, mis heridas, mis talentos, mi vocación, hasta hacerme cada vez más semejante a Cristo Jesús. El Catecismo enseña que la gracia es ya la participación de la vida de Dios, y el Concilio de Trento enseña que por la admisión voluntaria de la gracia y dones que la siguen, Dios nos da la justificación, que no solo es el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. Con justa razón hablamos de gracia santificante, es decir, Dios no solo me absuelve, Dios me transforma. La santidad es el don recibido y la santificación es el don obrando. Por eso, la santificación no es simple maquillaje moral, no es aparentar religiosidad, no es aprender a portarse bien por fuera mientras el corazón sigue intacto en su orgullo, en su dureza o en el egoísmo. La santificación es una obra profunda del Espíritu Santo, es una transformación interior real. Es Dios rehaciendo al ser humano desde dentro. Por eso usamos una expresión muy importante: configuración con Cristo. Configurarme no significa copiar a Jesús superficialmente, ni actuar religiosamente como un personaje. Significa que por la gracia, Cristo va formando en mí su modo de pensar, su modo de amar, su modo de obedecer, de sufrir, de entregarse, de mirar al Padre y de amar a los hermanos. Yo sigo siendo yo, pero cada vez menos encerrado en mi egoísmo y cada vez transparentando más a Cristo. Así como dijo San Pablo: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todos los santos son un ejemplo de esto. Todos transparentan a Cristo y todos son tan diferentes entre ellos. El Catecismo nos enseña que el Espíritu Santo realiza una configuración con Cristo y con la Iglesia, porque la unión con Cristo es siempre eclesial. No existe un Cristo solo para mí, al margen del cuerpo. Y además que el cristiano participa sacramentalmente de la vida y la misión de Cristo. ¿Cómo comienza entonces esta santificación? Comienza sacramentalmente. Comienza de modo frontal en el bautismo. El Vaticano II enseña que los seguidores de Cristo, justificados en la fe del bautismo, han sido hechos hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina y por lo mismo santos, y por eso deben conservar y perfeccionar en su vida la santidad recibida. Esto es precioso.
El cristiano no empieza buscando ser santo desde cero. Empieza porque ya ha sido tocado por Dios, regenerado, injertado en Cristo, habilitado por el Espíritu. La santificación cristiana consiste en desplegar, en custodiar y dejar fructificar esa semilla divina, y esa obra continúa por toda la vida. Por eso el catecismo, citando a San Cipriano, dice que, santificados por el bautismo, debemos pedir cada día perseverar en lo que hemos comenzado a hacer, porque faltamos diariamente y necesitamos una santificación incesante. La santidad no es no caer jamás, es no dejar de volver a Dios, es no dejar de cooperar con su gracia y dejarse rehacer por Él, porque la santificación no elimina mágicamente el combate. Seguimos viviendo en debilidad, en tentación y en lucha. El Concilio Vaticano II dice que todos tropezamos en muchas cosas y tenemos continua necesidad de la misericordia de Dios. Y Tomás de Kempis, en su libro La imitación de Cristo, con un lenguaje espiritual muy agudo, nos recuerda que la gracia es necesaria para vencer la naturaleza herida e inclinada al mal. Entonces, santificarse no significa dejar de ser combatido, significa dejar que en medio del combate la gracia gane terreno, que Cristo reine más, que el corazón se vuelva más humilde, más puro, más obediente, más libre, más caritativo, más configurado con Jesús. Por eso, la santidad puede entenderse también bien comprendida como el desarrollo máximo de aquello que Dios sembró en mí al crearme y al redimirme. Realizar el sueño de Dios en mí, como nos recuerda el profeta Jeremías. Antes de haberte formado yo en el vientre de tu madre te conocía, y antes que nacieras te tenía consagrado. Se trata de llegar a ser la mejor versión de mí, de desarrollar mi máximo potencial, pero no en un sentido egoísta o en un sentido autosuficiente. Se trata de llegar a ser, por la gracia, aquello que Dios quiso amorosamente para mí en Cristo. Dios no me creó al azar, no me llamó a la mediocridad, no me dio dones para enterrarlos, no me amó para que yo viva por debajo de su gracia. La santidad tiene que ver con dejar que Dios lleve a plenitud todo lo verdadero, todo lo bueno, lo bello y lo fecundo que sembró en mí. La santidad tiene que ver con desplegar mis talentos, con purificar mis afectos, con sanar mis heridas, con ordenar mis fuerzas, con orientar mis dones hacia el amor y el servicio, con dejar que Cristo resucitado resplandezca en mí. Pero cuidado, la santidad no es simplemente potenciar habilidades. La santidad no es rendimiento. La santidad no es éxito. No es brillar humanamente. No es ser admirable según los criterios del mundo. Tampoco se trata de apariencias. No es sensibilidad religiosa, ni prestigio espiritual, ni prestigio de fenómenos extraordinarios. La santidad es caridad. La medida de la santidad no es cuánto impresiono. La medida de la santidad es cuánto amo. La Iglesia enseña que la caridad es el don principal, el más necesario, y que ella gobierna todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. Eso significa que una persona puede tener muchos talentos y muy poca santidad si no ama. Y otra puede ser escondida, pequeña, silenciosa e incluso limitada por la enfermedad o por la debilidad y estar avanzando profundamente en santidad, si ama a Dios y al prójimo de verdad. Y aquí hay que decir algo sin rodeos. La santidad es el pasaporte al cielo. No porque el cielo se gane como un trámite humano, sino porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. El cielo es la comunión plena con Dios. Santificarse es comenzar ya por la gracia a vivir esa comunión, unión. Por eso la santidad no es opcional, es el camino indispensable hacia la vida eterna. Y aquí entra un punto muy pero muy importante, nuestro deber de Estado. El deber de Estado es el conjunto de responsabilidades, de obligaciones y fidelidades propias de la vocación y situación concreta en que Dios me ha puesto. A ver, si soy esposo,
mi deber de Estado es amar santamente a mi esposa y servir a mi familia. Si soy madre o padre, es criar a mis hijos en el amor de Dios. Si soy sacerdote, es pastorear, enseñar, santificar. Si soy consagrado, vivir fielmente mi entrega. Si soy laico, vivir mis compromisos bautismales en mi trabajo, en mi casa, en la sociedad, en la iglesia. Como vemos, la santidad no consiste en huir de la vida real, no consiste en despreciar lo cotidiano, no consiste en pensar que para ser santo tengo que salir de mi estado de vida. Muchas veces el camino concreto de la santificación pasa precisamente por vivir con fidelidad el deber de Estado. Ahí en lo pequeño, en lo escondido, en lo diario, en lo que nadie aplaude, en lo que cuesta, en lo que exige amor perseverante. La Iglesia enseña que una misma es la santidad que cultivan quienes viven en cualquier clase de vida y profesión, y que cada uno tiene que caminar según los dones y gracias recibidos. Esto conecta bellísimo con la parábola de los talentos. Dios no me pedirá cuentas de lo que no me dio, pero sí de lo que me dio y de lo que hice con ello. La santificación entonces consiste también en no enterrar los dones, en no dejar dormida la gracia, en no desperdiciar la vocación, para no vivir por debajo del amor al que fui llamado. Al respecto, el príncipe de los apóstoles, San Pedro, nos recuerda en su primera carta: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También el documento ¿Qué es el hombre?, de la Pontificia Comisión Bíblica recuerda que el ser humano está llamado a hacer fructificar los talentos recibidos y que el don alcanza su plenitud cuando se comparte y se pone al servicio de los demás. Dios me ha pensado desde siempre, me ha amado desde antes de mi nacimiento, me ha llamado por mi nombre, ha sembrado en mí dones, capacidades, posibilidades, vocación, y la santificación consiste en permitir que todo eso, movido por la gracia, llegue a su plenitud en Cristo. Por eso se puede decir que la santidad es cumplir en mí el designio amoroso de Dios, es llegar a ser en Cristo todo aquello para lo que fui creado y redimido, es dejar que la imagen de Cristo resucitado brille cada vez más en mí. Dios se glorifica cuando su gracia fructifica en la criatura. La tradición de la Iglesia recoge aquella frase maravillosa de San Irineo: la gloria de Dios es el hombre viviente. Pero el hombre vive de verdad cuando vive en Cristo. Por eso la santidad no es cualquier desarrollo humano, es el desarrollo pleno de la humanidad redimida, sanada, elevada, configurada con Cristo resucitado. Ahora bien, todo eso suena muy bello, pero entonces alguien puede preguntarse: ¿y dónde entra ahí el sufrimiento? ¿Dónde están y dónde entran los momentos difíciles? Normalmente hay dos extremos. Hay quienes dicen: si sufro mucho, ¿significa eso un freno en mi santificación? Y otros, al contrario: si sufro mucho, eso me santifica más. No necesariamente. La fe cristiana enseña que el sufrimiento unido a Cristo puede adquirir un valor profundamente santificador. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, ni porque haya que buscarlo enfermizamente, sino porque, asumido en unión con Cristo, puede convertirse en un lugar de amor, de purificación, de entrega, de intercesión y de fecundidad espiritual. En Salvifici Doloris, el Papa Juan Pablo II enseña precisamente eso, que el sufrimiento humano, unido al de Cristo, puede entrar en el misterio redentor. Y Christi Fidelis Laici, también encíclica de Juan Pablo II, recuerda que quien sufre no solo puede unirse a la pasión del Señor, sino también acoger y transmitir la fuerza de la resurrección. Tu cruz, si la unes a Cristo, no tiene por qué ser un estorbo para tu santificación. Puede convertirse en camino de santificación. No porque el dolor salve por sí mismo. Quien salva es Cristo crucificado por su pasión amorosamente ofrecida. Por eso, el sufrimiento ofrecido en Cristo puede convertirse en lugar donde el amor madura, se purifica y se entrega. Entonces, ¿cómo se santifica concretamente un cristiano? ¿Cómo nos santificamos? Por la gracia siempre primero, pero cooperando con esa gracia. No puedo santificarme sin Dios, pero Dios no quiere santificarme sin mi consentimiento, sin mi respuesta, sin mi cooperación libre.
y esa cooperación se da a través de medios muy concretos, y el Concilio Vaticano II lo enseña bellísimamente. Primeramente, escuchando de buena gana la palabra de Dios, con la oración constante, con la vida sacramental, con la confesión frecuente, con la lucha sincera contra el pecado, esforzarse por cumplir la voluntad de Dios con la ayuda de la gracia, con la fidelidad al deber de Estado, con la negación de uno mismo, con el servicio al prójimo, con el ejercicio de las virtudes, con la aceptación amorosa de la cruz y el uso generoso de los talentos recibidos. Y el mismo concilio insiste en que una misma es la santidad cultivada en todos los estados de vida. No hay una santidad para los religiosos y otra de segunda categoría para todos los demás. Todos somos llamados a la plenitud del amor, cada uno según su vocación y su gracia. Juan Pablo II lo decía con enorme fuerza: sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, una ética minimalista o una religiosidad superficial. Hay que proponer de nuevo a todos el alto grado de la vida cristiana ordinaria. Y eso es santidad. Entonces, santificarse no es volverse raro, es volverse de Cristo. No es escapar de la humanidad, es dejar que la gracia cure, eleve y transfigure mi humanidad. No es dejar de luchar, es luchar lado a lado con Dios. No es no caer jamás, es no dejar de volver al amor. Es dejar que la gracia transforme la vida real, la familia, el trabajo, el cuerpo, las heridas, el cansancio, las responsabilidades, la misión y la cruz cotidiana. Si hubiera que resumirlo en una sola idea, sería esta: la santidad es el pasaporte al cielo. La santidad es Cristo brillando en ti. La santificación es el proceso por el cual, cooperando con la gracia, llegas a ser en Cristo todo aquello que Dios quiso amorosamente que fueras para su gloria, para el bien de los demás, para tu plena realización y tu perpetua felicidad. O sea, llegas a ser santo. ¿Quieres comenzar a caminar para llegar ahí? El primer paso es dar un giro interior para abrirte a la santificación y cooperar concretamente con la gracia en tu vida día a día. Y a eso lo llamamos conversión. Vamos a ver más sobre esto en el próximo video. Si te gustó este video, dale like, compártalo y toca la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos contenido nuevo. Dios te guarde.